Bueno, Es ¿cómo, verdad que cómo, cómo estás siempre hay viendo? futuro, Sí, siempre hay futuro. sí, Sí. siempre, ¿ves un futuro favorable para la comida argentina? No, 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 no. Yo creo que estamos yendo por un sendero, no casualmente hace media hora, se ha conocido precisamente por las turbulencias existentes. Yo ponía un tuit diciendo, ¿por qué si había lugar hasta septiembre para presentar el presupuesto se presenta hoy? Se presenta hoy un adelanto, los adelantos de las ejes principales de lo que va a contener el presupuesto, que seguramente también van a intentar presentarlo antes. Y bueno, porque las turbulencias de mercado hacían que hasta se hablara y se dudara, sobre todo cuando se trascendió las peleas que hubo hoy en el gabinete y se suspende por eso la conferencia de prensa de Adorni, estaba en duda la continuidad del mismo Caputo como ministro, sabiendo todos de que Wall Street, que ha perdido mucho con los bonos, está pidiendo de alguna manera su remoción, insinuándola que mejoraría todo si no estuviera Caputo. Y de hecho ya se hablaba de que la llegada, el desembarco de Sturzenegger en el gabinete podría llegar a ser inclusive el reemplazo del propio Caputo. Ujú. A partir de un conflicto que hay con el Fondo Monetario, donde Caputo pide la cabeza de Valdés, le hace que el presidente pida la cabeza de Valdés, el jefe del hemisferio occidental, ¿no es cierto? Y casualmente Valdés es íntimo amigo de Sturzenegger. Entonces todos los pensamientos más turbios aparecían en el horizonte y lógicamente como el mercado no ha creído lo que fue la conferencia de prensa fallida el viernes pasado, la conferencia de prensa del presidente del Banco Central y del ministro de Economía con los no anuncios, yo vengo diciendo que desde entonces se anunció la segunda etapa del plan, que yo la denomino la etapa La Molina. O vos a lo mejor eras muy joven, pero todos recordarán que El La Molina árbitro. Sí, sí, el era el árbitro. árbitro que planteaba el siga, siga. Siga, ¿Y siga. qué es lo que sigue? Se dijo que si seguía el crawling peg al 2% mensual, sabiendo que el fondo pide, al hablar de retraso cambiario, ¿no es cierto?, pide un aceleramiento del proceso de evaluatorio. Sigue el cepo, que Mm. se debería haber levantado. Sigue el blend, o sea, el 2080 para que liquiden los exportadores. Cuando con el Fondo Monetario se habían comprometido a que se terminaba a fin del mes pasado y por otro lado los chacareros estaban esperando que fueran reemplazados por el Fernet, es decir, el 70-30. Por lo tanto, quedó mal con el fondo y quedaron mal con... Y esto es lo que genera el conflicto mayor que hoy tiene la economía argentina, que es la falta de dólares, ¿no es cierto? ¿Cuánto influye, justamente hablamos de la cuestión política al comienzo, cuánto influye la política? Porque hoy, a ver, tiene Mucho. ley bases, tiene este tema de bienes personales que ha cambiado, tiene el impuesto a las Ganancias. ganancias. Uh -huh. ¿Cuánto influye la política? Ahora, el 9 de julio va a intentar avanzar nuevamente con el Pacto de Mayo, que era para mayo. ¿Cuánto influye la política en esto? Siempre. Siempre. Política y economía son elementos que están interrelacionados de manera directa. Muchas veces solemos decir la política mete la cola. Acá, de hecho, los runrunes que ocurrieron a partir de la llegada de Sturzenegger, la conferencia de prensa que por supuesto no satisfizo a los mercados, etcétera, todo esto hicieron que el día hoy, miércoles, sea el mejor día de los últimos tres. Hoy, de una u otra manera, se detuvo el alza del blue, que bajó muy poquito, el Ujú. dólar blue, y ha bajado un poquito el riesgo país. Pero se sigue manteniendo arriba de 1.500 y también arriba de 1.400, ¿no es cierto?, chirolitas, el blue, que son, diríamos, casi 20 pesos más que a comienzo de la semana anterior, una corridita que ha sido, por suerte, a mi juicio, por suerte digo en términos de seguir evitando mayores turbulencias a la gente, porque todos sabemos la influencia que tiene el tema del blue en lo que sería el efecto sobre los precios. Técnicamente, no debería ser automático lo que se denomina pass-through. ¿Qué es el pass-through? El pase a precios de la devaluación de nuestra moneda Claro. frente al dólar. Ujú. En muchos casos,
sin tener siquiera una cantidad de insumos, se traslada automáticamente ese aumento. Por eso esto, objetivamente, termina afectando, diríamos, al consumo, termina afectando a la producción, en un tiempo en el cual lo que se consolida es un escenario en el que estábamos previamente, que era de receflación, ha pasado a ser de depreflación, o sea, de recesión con alta inflación a depresión económica con inflación todavía elevada. Ayer lo comentábamos con Ignacio de Mendiguren y sobre todo con Funes de Rioja en el Palacio Bosch, ahí en la recepción que daba la embajada norteamericana, ¿no es cierto?, por el día, por el Día Nacional, que es mañana, que es pasado mañana, que siempre se adelanta para que los embajadores viajen y lo festejen en Estados Unidos. Hablábamos de exactamente esta situación. Tenemos dólares que este mes implican pagos por 6.500 millones de dólares, porque se paga intereses y capital, y por otro lado tenemos dólares que no entran, porque los muchachos que deberían estar liquidando la cosecha, claro, estaban esperando tres alternativas. Una alternativa, que el gobierno le bajara los impuestos, es decir, que bajara las retenciones. Esto no se va a dar. Segundo, esto que comentábamos recién, que el blend pasara al Fernet, le mejoraran la ecuación para liquidar. Y como ninguna de las dos sale, entonces están apostando a la devaluación. Se está produciendo algo insólito. Por un lado, vas por los caminos, la ruta 2, o vas hacia 25 de mayo, la zona más ojera, y vas flanqueado de silobolsas. Claro, sí, están almacenando. De hecho, están pasando pocos camiones acá camino a los puertos. Sabemos que... Se da un tema insólito. Los chacareros están tomando crédito subsidiado para no liquidar. Con lo cual uno, hablando con ellos, se da cuenta de que están esperando un salto devaluatorio que no solo le permita el repago de los créditos que han tomado, sino además les deje un fee, les deje una diferencia. Y esto me parece que tiene que ser solucionado, y cuando vos decías lo de la política, yo te agrego, y coincidiendo contigo, de que esto mete un ruido de incertidumbre que es necesario que sea aclarado. ¿Qué es que sea aclarado? Que sepamos un poco la ruta, el indicador de cuándo se va a levantar el cepo, que aparentemente ahora uno diría el impuesto país se levanta a fin de año, el blend se levanta a fin de año, el cepo todavía no aparece la fecha. Se supone que el adelanto de presupuesto enviado está induciendo a que el cepo se levanta, porque si no, además, entramos en una contradicción muy grande. El gobierno hizo votar el RIGI para que vengan inversiones. ¿Qué inversiones puede venir si continúa el cepo? Si vos traes los dólares, efectuás las tareas y después claro, no podés girar. Sabemos que te queda poco tiempo, pero nuevamente aquí lo político interviene también. Hay algunos que dicen que ya hay contactos entre el peronismo y el radicalismo, los dos espacios históricos que tienen presencia en la Argentina, como para preparar un escenario negativo, si explota todo, básicamente, de ver cómo seguir en conjunto. ¿Son necesarios estos consensos? Pienso principalmente con los compradores que tiene la Argentina, por ejemplo China, India o el mismo Brasil, de los cuales depende la economía argentina, como para decirles, bueno, si esto explota, hay una suerte de colchón o de un consenso de la clase política para salir de esto. ¿Es posible eso? Bueno, más que posible, yo diría es necesario. Todas las transformaciones que Argentina necesita requieren leyes que vienen siendo postergadas, reformas estructurales que vienen siendo postergadas desde hace mucho tiempo. Esas reformas estructurales solo a veces necesitan mayorías especiales, es decir, no alcanza con la mitad más uno, necesitas a veces 2/3 para que puedan salir, sobre todo reformas tributarias, reformas... Bueno, y me parece que la construcción de esos consensos obliga a modificar ciertas concepciones. Consenso no es sinónimo de corrupción, negociación no es sinónimo de negociado. Bien. Quiero decir, la posibilidad de construir esos consensos necesariamente tiene que pasar por fuerzas mayoritarias. Ojalá
en algún momento a nivel parlamentario puedan construirse esos consensos que además nos permitan conseguir políticas de Estado. Una de ellas, esta internacional que vos hacías referencia. Es imprescindible que desideologicemos nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos económicos como nos viene ocurriendo en el último tiempo con los principales socios de Argentina. Gracias por el contacto, Miguel. Por favor, seguimos en contacto nosotros, vos sabés, siempre a disposición. Chau. Gracias, adiós.